Dicen que el destino es como un río silencioso. Avanza sin pedir permiso, atraviesa montañas, campos y ciudades, y muchas veces decide por nosotros caminos que nunca imaginamos recorrer. Pero también dicen que hay una fuerza capaz de desafiarlo todo. Una fuerza sencilla y poderosa que nace en el corazón humano, el amor. Y cuando el amor es verdadero, incluso el destino parece detenerse un momento para observar lo que ocurre. Aquella mañana en el pequeño pueblo, el aire estaba lleno de una calma especial. El sol apenas comenzaba a levantarse detrás de las colinas, y una luz suave se extendía sobre los campos húmedos por el rocío de la noche. Las hojas de bambú se movían lentamente con el viento, produciendo un sonido suave, casi como un susurro de la naturaleza. En la pequeña casa de madera al final del camino de tierra, Tu Diep estaba despierta desde muy temprano. Sus manos trabajaban con cuidado mientras acomodaba algunas flores silvestres en un jarrón sencillo. No eran flores caras ni perfectas como las que se venden en las grandes ciudades, pero tenían algo especial. Habían sido recogidas en el mismo bosque donde tantas veces había caminado junto a James, y cada flor guardaba un recuerdo. Tal vez por eso, mientras las colocaba sobre la mesa, una sonrisa tranquila apareció en su rostro. No era la sonrisa de alguien que sueña con riquezas o lujos, sino la de una mujer que ha encontrado algo mucho más valioso. La sensación de que, por fin, su vida tiene un lugar al que llamar hogar. A unos pasos de allí, James estaba de pie en el patio, mirando el cielo que poco a poco se volvía más claro. Su vida había cambiado mucho en los últimos meses. Había dejado atrás el ruido de la ciudad, las reuniones interminables, los negocios que nunca parecían terminar. Durante años creyó que el éxito se medía en números, contratos y edificios altos. Pero el tiempo le enseñó algo diferente. Ahora, cada mañana comenzaba con el canto de los pájaros y el aroma de la tierra húmeda. Cada día estaba lleno de pequeños momentos. Caminar por el bosque, trabajar con las manos, compartir una comida sencilla al caer la tarde. Y, sobre todo, mirar a Tu Diep y sentir que todo aquello tenía sentido. Sin embargo, incluso en medio de esa paz, había una pregunta flotando en el aire. Porque el amor no siempre camina por un camino fácil. A veces tiene que enfrentarse a dudas, a secretos del pasado, o incluso a decisiones que parecen escritas por el propio destino. El señor Joan, el padre de James, lo sabía mejor que nadie. En ese mismo momento, muy lejos del pequeño pueblo, él observaba en silencio un documento que descansaba sobre su escritorio. Un documento que contenía una verdad capaz de cambiar muchas cosas. Mientras tanto, en la casa de madera, Tu Diep salió al patio y miró a James con una mezcla de ternura y curiosidad. Él se volvió hacia ella lentamente. Durante unos segundos, ninguno dijo nada. Pero a veces las palabras no son necesarias para entender lo que está ocurriendo en el corazón de otra persona. James dio un paso hacia ella. Tal vez había llegado el momento de hacer la pregunta que cambiaría sus vidas, porque cuando el amor decide luchar contra el destino, nadie puede saber realmente cuál será el final de la historia. Hay momentos en la vida que parecen pequeños, casi insignificantes, pero que con el tiempo se convierten en recuerdos capaces de marcar todo nuestro destino. A veces, una simple decisión, una palabra dicha en el instante correcto o incluso una mirada pueden cambiar el rumbo de dos vidas para siempre. Aquella mañana en el pequeño pueblo tenía precisamente ese tipo de silencio especial, como si el mundo estuviera esperando algo importante. James permanecía de pie en el patio, observando cómo la luz del sol comenzaba a pintar de dorado los campos que rodeaban la casa. Durante un largo momento no dijo nada. Simplemente respiró profundamente,
como si quisiera grabar aquel instante en su memoria. Frente a él, Tudiep lo miraba con una mezcla de curiosidad y ternura. Había aprendido a reconocer los silencios de James. Sabía cuándo estaba cansado, cuándo estaba preocupado, y también cuando algo importante estaba pasando por su mente. «¿En qué estás pensando?», preguntó ella suavemente. James sonrió un poco, pero no respondió de inmediato. Sus ojos recorrieron el lugar donde estaban: la pequeña casa de madera, el árbol que daba sombra al patio, el camino de tierra que llevaba al bosque donde tantas veces habían ido juntos a buscar brotes de bambú. Era una vida sencilla, muy diferente a la que había tenido antes, pero también era una vida real. «Estaba pensando», dijo finalmente, «en lo extraño que es el destino». Tudiep inclinó ligeramente la cabeza. «¿Extraño?». «Sí», continuó James. «Si alguien me hubiera dicho hace un año que dejaría la ciudad para vivir aquí, trabajando en el campo, probablemente no lo habría creído». Ella rió suavemente. «Y ahora mírate», dijo señalando sus manos, todavía un poco marcadas por el trabajo del día anterior. «Ya casi eres un campesino de verdad». James también rió, pero en su mirada seguía habiendo algo más profundo. «Y no me arrepiento», añadió con sinceridad, «porque fue aquí donde te encontré». Por un instante, el viento movió suavemente el cabello de Tudiep. Sus mejillas se sonrojaron ligeramente, aunque ya estaba acostumbrada a la manera directa en que James hablaba de sus sentimientos. Pero esta vez era diferente. Había algo en su voz que la hizo sentir que lo que estaba a punto de ocurrir no era una conversación cualquiera. James dio un paso más cerca. «Diep», dijo con calma. Ella levantó la mirada. «Sí». Durante unos segundos, el tiempo pareció detenerse otra vez. «He estado pensando mucho en nuestro futuro», continuó James, «en todo lo que hemos pasado juntos, en las dificultades, en las dudas, pero también en los momentos felices». Sus palabras eran lentas, pero cada una parecía venir directamente de su corazón. «Y me di cuenta de algo muy simple». Tudiep sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido. «¿Qué cosa?». James la miró a los ojos con una sinceridad que era imposible de fingir. «Que no quiero imaginar mi vida sin ti». El silencio volvió a envolver el patio, pero esta vez no era un silencio de duda, sino de emoción. Sin embargo, en ese mismo instante, a muchos kilómetros de distancia, el señor Juan estaba entrando en su oficina con un sobre en las manos, un sobre que contenía documentos importantes, documentos relacionados con el pasado, con la madre de Tudiep y con una verdad que todavía no había decidido revelar, porque, aunque el amor de James y Tudiep parecía más fuerte que nunca, el destino todavía no había dicho su última palabra. Hay historias que parecen avanzar con la suavidad de un río tranquilo, pero en algún punto inesperado encuentran una corriente más fuerte que amenaza con cambiar su dirección. Así es la vida. Cuando creemos haber encontrado finalmente la paz, algo del pasado aparece para recordarnos que el destino nunca es tan simple como parece. Aquella mañana, después de las palabras de James, el aire entre él y Tudiep estaba lleno de una emoción difícil de describir. No era solo alegría, ni solo nerviosismo. Era esa mezcla intensa que aparece cuando dos personas sienten que están a punto de cruzar un umbral importante en sus vidas. Tudiep bajó la mirada por un momento, tratando de ordenar sus pensamientos. No porque dudara de James, sino porque sus palabras habían tocado algo profundo dentro de ella. «Yo tampoco puedo imaginar mi vida sin ti», respondió finalmente, con una voz suave pero firme. James sintió que el peso de muchas dudas desaparecía de su pecho al escuchar esas palabras. Durante meses había pensado en este momento,
imaginando 1000 posibles respuestas, 1000 reacciones distintas. Pero la sinceridad de Tudiep hacía que todo pareciera sencillo. Él tomó lentamente sus manos. Entonces, dijo con una leve sonrisa, tal vez es hora de dejar de imaginar el futuro y empezar a construirlo. Tudiep lo miró con curiosidad. ¿Qué quieres decir? James respiró profundamente, como si estuviera reuniendo valor para dar un paso importante. Quiero casarme contigo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, tan claras y directas que durante unos segundos el mundo pareció quedarse completamente en silencio. Los ojos de Tudiep se abrieron ligeramente, no porque no hubiera pensado en esa posibilidad antes, sino porque escuchar esas palabras en voz alta tenía un peso completamente distinto. El viento pasó entre los árboles del patio, moviendo las hojas con un sonido suave. ¿De verdad?, preguntó ella casi en un susurro. James asintió. De verdad. En ese instante, Tudiep sintió que su corazón se llenaba de una felicidad tan intensa que casi le costaba respirar. Recordó todos los momentos que habían vivido juntos, los días de trabajo en el campo, las caminatas por el bosque, las conversaciones largas bajo el cielo nocturno. Todo parecía conducir a ese momento, pero justo cuando estaba a punto de responder, un sonido interrumpió la tranquilidad de la mañana. Un automóvil se detuvo frente a la casa. James frunció ligeramente el ceño. No era común que alguien llegara en coche hasta aquel lugar tan apartado. Ambos se giraron hacia el camino de tierra. De la puerta del automóvil bajó un hombre vestido con traje oscuro. Su presencia contrastaba con la sencillez del entorno. James lo reconoció de inmediato. Era uno de los asistentes personales de su padre. El hombre caminó hacia ellos con pasos firmes, sosteniendo un sobre en la mano. «Señor James», dijo con tono respetuoso, «su padre me pidió que le entregara esto personalmente». James tomó el sobre con una ligera sensación de inquietud. «¿Qué es?». El asistente dudó un segundo antes de responder. «Documentos relacionados con el pasado de la señorita Tudiep». Al escuchar su nombre, Tudiep sintió un escalofrío recorrer su espalda, porque algunas verdades del pasado tienen la extraña capacidad de cambiar no solo lo que sabemos, sino también lo que creemos sobre nosotros mismos. Y en ese momento, ninguno de los dos imaginaba hasta qué punto aquel sobre podría alterar el destino de su historia de amor. Hay momentos en los que la vida parece detenerse justo antes de revelar una verdad importante, como si el tiempo mismo quisiera darnos unos segundos para prepararnos, para respirar profundamente antes de que algo cambie para siempre. Aquella mañana, el pequeño patio de la casa de madera se llenó de ese tipo de silencio. James sostenía el sobre entre sus manos, pero no lo abría. El papel parecía más pesado de lo que realmente era. A veces no es el objeto lo que pesa, sino lo que podría contener dentro. Tudiep observaba el sobre con una inquietud que no sabía explicar. La mención de su pasado había despertado recuerdos que normalmente prefería mantener en silencio. Su infancia había estado llena de preguntas sin respuesta. La ausencia de su padre, los largos silencios de su madre cada vez que alguien mencionaba el pasado, las miradas curiosas de algunos vecinos del pueblo. Creció aprendiendo a no preguntar demasiado, a aceptar que algunas historias simplemente no se contaban. James finalmente levantó la mirada hacia el asistente de su padre. «¿Mi padre te dijo algo más?», preguntó con calma. El hombre negó suavemente con la cabeza. «Solo que era importante que usted leyera esos documentos hoy». Después de decir eso, el asistente hizo una ligera reverencia y regresó al automóvil. El sonido del motor rompió la tranquilidad del lugar durante unos segundos.
hasta que el vehículo desapareció por el camino de tierra. El silencio volvió, pero ahora era diferente, más denso, más inquietante. James miró a Tudiep. ¿Quieres que lo abramos juntos? Ella dudó por un momento. Una parte de su corazón quería decir que no, que lo guardaran en algún cajón y continuaran con su día como si nada hubiera pasado, porque la felicidad que había sentido minutos antes todavía estaba allí, cálida y frágil. Pero otra parte de ella sabía que el pasado no desaparece simplemente porque decidamos ignorarlo. Respiró profundamente. Sí, respondió finalmente. Abrámoslo. James rompió el sello del sobre con cuidado y sacó los documentos. Eran varias hojas antiguas, algunas con sellos oficiales, otras con fotografías que el tiempo había comenzado a amarillear. Mientras sus ojos recorrían las primeras líneas, su expresión cambió lentamente. Primero fue sorpresa, luego confusión, y finalmente, algo más difícil de describir. Tudiep sintió un nudo en el estómago. ¿Qué pasa?, preguntó en voz baja. James no respondió de inmediato. Sus dedos sujetaban con fuerza una de las hojas. «Esto», murmuró, «no puede ser». «James», él levantó la mirada hacia ella, claramente impactado. «Estos documentos dicen que tu madre trabajó hace muchos años para mi familia». Tudiep parpadeó, sorprendida. «¿Para tu familia?». James asintió lentamente. «Pero eso no es todo». Tomó una de las fotografías y se la mostró. En la imagen aparecía una mujer joven, sonriendo tímidamente frente a un gran edificio que Tudiep reconoció de inmediato. La antigua residencia de la familia Joan. Y esa mujer era su madre. El corazón de Tudiep comenzó a latir con fuerza. «No entiendo», susurró. James continuó leyendo las líneas siguientes, cada vez más serio. «Según estos documentos, tu madre no solo trabajó allí». Hizo una pausa, como si las palabras que estaba a punto de decir fueran demasiado grandes para pronunciarlas sin pensarlo. «También estuvo involucrada en un conflicto importante con mi familia, uno que terminó de manera muy dolorosa. El viento volvió a soplar entre los árboles, y por primera vez desde que comenzaron su historia juntos, James y Tudiep sintieron que el pasado podía ser un obstáculo mucho más grande de lo que habían imaginado. Porque algunas verdades no solo explican lo que ocurrió antes, también ponen a prueba el amor en el presente. Hay verdades que llegan a nuestras vidas como una tormenta inesperada. No avisan, no piden permiso, simplemente aparecen y obligan al corazón a enfrentarse a preguntas que nunca quiso hacerse. Sin embargo, también es en esos momentos cuando el amor revela su verdadera fuerza. Porque amar no es solo compartir la felicidad, sino también tener el valor de permanecer cuando el pasado amenaza con separarlo todo. En el pequeño patio de la casa de madera, el aire parecía haberse vuelto más frío. Tudiep seguía mirando la fotografía que James había colocado sobre la mesa. Sus dedos temblaban ligeramente al recorrer la imagen del rostro joven de su madre. Era extraño verla así, sonriendo frente a aquella gran residencia que representaba un mundo tan diferente al suyo. Durante años, su madre había evitado hablar de esa etapa de su vida. Siempre que Tudiep preguntaba, recibía la misma respuesta suave pero firme. Hay historias que es mejor dejar en el pasado. Ahora, ese pasado estaba frente a ella. ¿Qué más dicen los documentos?, preguntó finalmente, reuniendo valor. James respiró profundamente antes de responder. Parece que tu madre trabajaba muy cerca de mi familia, directamente en la casa principal. Tudiep frunció el ceño, intentando comprender. ¿Y cuál fue el conflicto? James dudó unos segundos. Según esto, hubo una acusación de robo. Las palabras cayeron pesadamente en el silencio. Los ojos de Tudiep se abrieron con incredulidad. Eso no puede ser verdad.
Su voz no era fuerte, pero estaba llena de una convicción profunda. Mi madre nunca haría algo así. James levantó la mirada hacia ella inmediatamente. Yo tampoco lo creo, dijo con calma, pero parece que en ese momento nadie quiso escuchar su versión. El viento movió las hojas del árbol del patio, produciendo un murmullo suave que parecía acompañar el peso de la conversación. Después de la acusación, continuó James, ella dejó la casa de mi familia y desapareció del pueblo durante un tiempo. Mi padre siempre dijo que fue un escándalo que nuestra familia prefirió olvidar. Tu Dieppe sintió una mezcla de tristeza y confusión. Toda su vida había pensado que la historia de su madre era simplemente una historia de pobreza y esfuerzo. Nunca imaginó que también escondía una herida tan profunda. Entonces, susurró, ¿tu familia cree que mi madre fue una ladrona? James apretó suavemente los documentos entre sus manos. Eso parece. Un silencio pesado cayó entre ellos. Por primera vez desde que habían hablado de matrimonio, una sombra de duda apareció en el corazón de tu Dieppe. No porque dudara de James, sino porque comprendía que el pasado de sus familias ahora estaba entre ellos. Tal vez, dijo lentamente, esto cambia muchas cosas. James dio un paso hacia ella inmediatamente. No, respondió con firmeza. Tu Dieppe lo miró, sorprendida por la seguridad en su voz. El pasado de nuestras familias no cambia lo que siento por ti. Ella bajó la mirada. Pero podría cambiar lo que tu familia piensa de mí. James guardó silencio durante un momento, reconociendo que esa posibilidad era real. Pero luego tomó las manos de tu Dieppe con suavidad. Tal vez este sea precisamente el momento de descubrir la verdad, dijo. Sus ojos reflejaban una determinación tranquila. Si tu madre fue acusada injustamente, entonces alguien debe demostrarlo. Tu Dieppe sintió que algo dentro de su corazón volvía a encenderse, porque en ese instante comprendió algo importante. Su historia con James no era solo una historia de amor, también era una historia de valentía, una historia sobre enfrentar el pasado para construir un futuro diferente. Y mientras el sol terminaba de elevarse sobre el pequeño pueblo, una nueva pregunta comenzaba a formarse entre ellos. No solo si habría una boda, sino si su amor sería lo suficientemente fuerte para desafiar una verdad enterrada durante muchos años, y finalmente cambiar el destino de ambas familias. El amor es una de las fuerzas más poderosas que existen en la vida humana. A lo largo de la historia, muchas personas han tenido que enfrentar obstáculos, diferencias sociales o incluso secretos familiares para poder estar junto a la persona que aman. La historia de James y tu Dieppe refleja precisamente esta lucha entre el destino, el pasado y la fuerza del amor verdadero. A través de su historia, podemos reflexionar sobre cómo las decisiones del pasado pueden influir en el presente y cómo el amor puede convertirse en el motor que impulsa a las personas a buscar la verdad y construir un futuro mejor. En primer lugar, la relación entre James y tu Dieppe nace en un entorno sencillo, lejos del ruido de la ciudad y de las presiones sociales. James, quien antes llevaba una vida cómoda y exitosa en la ciudad, decide cambiar su estilo de vida y trasladarse al campo. Allí descubre una forma de vivir más tranquila y auténtica. Es en ese lugar donde conoce a tu Dieppe, una joven humilde, trabajadora y con un corazón sincero. Su relación comienza de manera natural, a través de pequeños momentos cotidianos, caminatas por el bosque, conversaciones tranquilas y el trabajo compartido en el campo. Estos momentos simples van construyendo poco a poco un vínculo profundo entre ambos. Sin embargo, cuando James decide proponer matrimonio, el pasado aparece inesperadamente
para poner a prueba su relación. Un día, llega un sobre enviado por el padre de James que contiene documentos relacionados con la madre de Tudiep. Según esos documentos, muchos años atrás, la madre de Tudiep trabajó para la familia de James, pero fue acusada de haber cometido un robo. Este hecho provocó un escándalo que terminó separando a ambas familias. Para Tudiep, esta información resulta dolorosa e inesperada, ya que siempre creyó que su madre había dejado ese trabajo simplemente para comenzar una nueva vida. Este descubrimiento crea una gran tensión emocional. Por un lado, Tudiep se siente herida al pensar que la familia de James podría verla de manera negativa debido al pasado de su madre. Por otro lado, James también enfrenta un conflicto interno entre la historia de su familia y sus sentimientos hacia Tudiep. A pesar de la confusión y las dudas, James demuestra su amor y su confianza al afirmar que el pasado no cambiará lo que siente por ella. Para él, lo más importante no es lo que ocurrió años atrás, sino la persona que Tudiep es en el presente. Finalmente, ambos comprenden que la única forma de avanzar es descubrir la verdad. En lugar de permitir que los rumores del pasado destruyan su relación, deciden enfrentar la situación con valentía. Esta decisión muestra que el amor verdadero no significa ignorar los problemas, sino enfrentarlos juntos. La historia de James y Tudiep nos recuerda que muchas veces el destino pone obstáculos en el camino, pero también nos da la oportunidad de demostrar nuestra fuerza interior. En conclusión, la historia de James y Tudiep es un ejemplo de cómo el amor puede superar las barreras del pasado y las diferencias entre familias. Su relación demuestra que la confianza, el respeto y la valentía son fundamentales para construir un futuro juntos. Aunque todavía queda mucho por descubrir sobre la verdad del pasado, una cosa es segura. Cuando dos personas deciden luchar juntas, el amor puede ser más fuerte que cualquier destino.